Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Abra nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Se abrió otro archivo que no era el que tenía para presentarles, porque en el archivo siguiente, en el otro, que es lo mismo, pero nomás había agregado, yo tenía para hacerles una invitación, ya así. Mire, este es lo que tenía para ustedes. Lo cansan a ver, por lo menos algo rosita, ¿verdad? Más que no se abrió el correcto. Es un banquete para parejas celebrando el amor. Ya lo puse en Facebook, en Messenger para las parejas, pero los que no tienen, se va a celebrar febrero 17, 20, 23, haber puesto 20, 24, qué bueno que no apareció. Y pues queremos que todas las parejas asistan y inviten a alguien, amén, porque queremos tener un buen día, amén. La semana pasada comenzamos el tema, los beneficios de la palabra de Dios, en lo cual incluye 4 beneficios muy importantes. En esta ocasión, y solamente pudimos ver los 2 primeros beneficios, que es aprendizaje persistente. Miramos que es constante, pero como dice la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, el peligro de no aprender la palabra de Dios, como dice la Escritura, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, desea constantemente el aprendizaje de la palabra de Dios. Como nos dice este versículo, que debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos desean la leche. Valorizado, o sea, tenemos que valorizar el aprendizaje, dando gracias a Dios primero porque aprendemos de su palabra, dando gracias a las personas que nos han enseñado. Y mire, qué interesante que, enfatizando esto, de dar gracias a Dios por las personas que nos han enseñado. Este viernes tuve una junta con unos pastores maestros que fueron mis maestros. Hermano Denny Rivera, él fue yo puedo decir que 2 de los mejores maestros que he tenido en todo lo que yo he estudiado, ha sido este hermano. Uno de ellos es el hermano Dennis Rivera y el otro es el pastor Juan de Dios Acuña. Entonces me acordé de este mensaje y también su esposa del hermano Dennis me enseñó, pero no fue mucho. Pude darles gracias. Ellos me querían una cita conmigo para asuntos de taxes y todo eso. Y al mismo tiempo aproveché para darles gracias, porque lo que ellos me enseñaron fue de mucha bendición para mi vida. Para así decirle, desde en el año 92 que yo comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, el hermano Denny Rivera y el hermano Juan Dios Acuña fueron mis maestros. Y fueron los maestros que más tuve en cuántas materias tomé. Yo llegué a tomar 22 más 12, son cuántas, 34 materias. Y la mayoría de ellos fueron mis maestros. Y le dije al hermano Dennis, hermano, quiero agradecerle por todo lo que usted me enseñó. Y me sigue enseñando, porque cada vez que platica uno con ellos, aprende uno algo nuevo. Es importante esto, saber que damos gracias a Dios por aquellas personas que han tomado el tiempo, no menospreciando el aprendizaje de la palabra de Dios, porque es de suma importancia. Bueno, voy rápido porque esto ya lo miramos, ¿ok? El segundo beneficio de la palabra de Dios es sabiduría para salvación. O sea que la Biblia nos ayuda a ser salvos. Entre más tiempo conozcamos de la palabra de Dios es mejor. Timoteo sabía de Dios desde la niñez, lo cual su abuela y su madre le habían enseñado. Y ahí es donde el papel de los padres y aún de los abuelos tienen mucho valor para enseñarle a los hijos sobre la palabra de Dios, sobre el temor de Dios. Y Timoteo tuvo esta bendición que una madre y una abuela estuvieron ahí con él enseñándole la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros
Tenemos que aprender para poderle compartir, porque es un privilegio de conocer la Biblia desde temprana edad, como nos dice Proverbios. Sea temprano o tarde, el aprendizaje de la Biblia debe de aprovecharse. La mayoría de nosotros quizás no nacimos en un hogar cristiano, algunos vivimos ya adolescentes, otros adultos, otros ancianos, pero sea como sea, aproveche el tiempo y aprenda lo que más pueda de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ese tesoro que puede darnos riquezas espirituales como usted no tiene idea. Por lo tanto, se debe enfatizar. Y también el conocimiento de la Biblia nos lleva a la salvación, porque como dice este texto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es de sabios caminar hacia la salvación, es de necios rechazar la salvación. Y miramos el ejemplo del hombre sabio y el insensato. Uno edificó sobre roca y fue librado de todos los males, otro edificó el necio sobre arena y todos los males lo arrastraron, le afectaron en gran manera. A eso nos referimos. Y también miramos que el necio rechaza la salvación. Por lo tanto, el tal conocimiento debe estar centrado siempre en Jesucristo, por la fe que es en Cristo Jesús. Jesús es el centro, Jesús es el ancla, Jesús es el fundamento, Jesús es el todo. Sin Jesucristo nada tiene sentido, nada tiene valor. Somos cristocéntricos. Amén. Por lo tanto, solo Jesucristo. Entonces es lo que estuvimos considerando. Ahora seguimos con los últimos dos beneficios, que ahí nos vamos a detener un poco más. El tercer beneficio es una instrucción poderosa. La Biblia, la palabra de Dios, tiene una enseñanza poderosa. No es cualquier cosa. No es algo que se debe tomar a la ligera. Mire por qué. Nos dice que la razón por qué la palabra de Dios es poderosa es por su inspiración. Nos dice la primera parte del versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de las escrituras, el apóstol Pablo se está refiriendo, porque en el tiempo, estamos hablando como en el año 60 después de Cristo, del año 60 al año 70, que el apóstol Pablo escribió estas cartas a Timoteo. Ya para este tiempo estaba compuesto todo el canon, o todo lo que es los libros del Antiguo Testamento, que son 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, ya estaban con ellos, los cuales se llamaba la ley y los profetas. Por lo tanto, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, que esa escritura del Antiguo Testamento era inspirada a Dios, y también los evangelios que ya se habían escrito en ese momento, y también todas las cartas que él había escrito y seguirían escribiendo. Por lo tanto, ahora toda la escritura está compuesta de 66 libros, y lo cual hace lo que tenemos nosotros como nuestra Biblia. Toda. Entonces aquí incluye tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Es inspiración divina. Ahora, ¿qué significa inspiración? Usted está familiarizado con ese término de inspiración, porque humanamente la gente dice, no, pues que hoy me inspiré para componer un canto. ¿Se han oído esa expresión? Hoy me inspiré para cocinar. Hoy me inspiré para hacer algo. Lo cual está fuera del orden del sentido principal que tiene la palabra inspiración. Porque la palabra inspiración solamente proviene de Dios. Y Dios no lo va a inspirar para cocinar. Dios no lo va a inspirar para cantar. Quizás lo ilumina. Lo inspira para escribir su voluntad. Entonces la inspiración de la Biblia solamente sucedió en estos hombres que escribieron la Biblia una vez, y la revelación total se estampó en los 66 libros que nosotros tenemos. Porque mire, inspiración significa el aliento y el soplo de Dios. Eso es lo que significa inspiración. O sea, de una manera más sencilla para entender la palabra inspiración, es el soplo del aliento de Dios. O sea, que Dios sopló
su aliento, su vida, su palabra, mejor dicho, no tanto bien su palabra o la palabra que tiene vida, en la mente de los escritores, en ellos. O sea, ¿ha escuchado el término secular? Y le sopló al oído. ¿Qué es soplar al oído? Llegar y decirle, hey, mira, y puedes soplarle para pasar el examen o para chismear o para criticar. Pero aquí, esa es la misma acción divina. Dios viene a través del Espíritu Santo y le sopla, le dicta en la mente del escritor lo que tenían que escribir. Por eso la inspiración nada más sucedió una vez a estos hombres que escribieron la Biblia. De ahí en adelante está mal usada la palabra que Dios le inspiró para cantar, Dios le inspiró a soltar. No es correcto, porque nada más inspiración es el aliento de Dios sobre estos hombres para escribir la Biblia. Punto, y se acaba. Ahí no hay más inspiración, ya no hay más revelación. Ese es el soplo. Por eso la palabra de Dios es poderosa, porque fue dictada por el Espíritu Santo en estos hombres. Fue dictada. Quizás ellos pensaban que eran sus pensamientos, pero no. Era Dios, era el Espíritu Santo que les dijo que tenían que escribir. Porque imagínense Moisés, para escribir los 5 primeros libros, Génesis, Levíticos, Números, ¿y cuál era el otro? Éxodo. Le falta otro. Deuteronomio, el final. Eso es mucho material. Fuera tan inteligente como fuera Moisés, no podía él retener. Eso fue que influencia divina para escribir esos 5 libros. Y así sucesivamente. David, ¿cuántos salmos no escribió? El salmista que escribió el Salmo 119, imagínense, 176 versículos. Tuvo que ser Dios influenciado de una manera sobrenatural. Por eso es inspiración. Es el aliento y es el soplo de Dios. También, como nos dice segunda de Pedro 1:21, ahí donde nos enfatiza también esta verdad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Fue voluntad de ellos escribir? No. Tuvieron el deseo, la intención, pero quien les dio esa intención, esa influencia fue el Espíritu Santo. Dios provocó el interés en ellos para escribir la verdad divina, la revelación divina. Por eso dice, nunca fue traída por voluntad humana. No es de origen humano la Biblia, es de origen divino, porque el Espíritu Santo inspiró, capacitó, sopló en la mente de aquellas personas para que escribieran la palabra de Dios. Amén. Así como la tenemos. Por lo tanto, eso es porque es poderosa. Es poderosa porque es el aliento de Dios. Acuérdese del aliento de Dios. Cuando Dios sopla su aliento, ¿qué sucede? Hay vida. Y la primera vez que la Biblia nos muestra que Dios sopló su aliento fue con Adán. Dice que formó a Adán del polvo de la tierra. Hizo la estatua, hizo la figura. Y después dice que Dios, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Sopló el alma para que esa figura de barro abstracta sin vida cobrara vida. Y así el hombre llegó a ser un ser viviente. Producto del aliento de Dios, del soplo de Dios. Es ese mismo soplo que vio la mente de los escritores para tener su palabra. Amén. Por eso es poderosa. ¿Y sabe también por qué es poderosa? Por su inspiración, porque es inerrante. Dice Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Verdad. Santifícalos, miren, doblemente el lenguaje aquí. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad.
Ahora, la palabra inerrante se define como el acto de errar, el acto de fracasar, el acto de fallar, el acto de hacer algo y que no salga bien. Fallar, inerrancia es la palabra, inerrancia, inerrante. Yerra, o sea, falla. Pero la Biblia no falla. Por eso es inerrante. Por la razón que es la verdad. No contiene ninguna mentira. Adiós. Hay gente que a través de los años la crítica en contra de la Biblia han tratado de destruir su veracidad, su realidad, su poder, su genuidad que viene de Dios, y han sacado tantas otras cosas. Ayer en una reunión de pastores, ¿sabía usted que hoy en día el movimiento de género, del homosexualismo, del lesbianismo y toda esta comunidad gay, como ellos se renombran, hay entre ellos en iglesias episcopales, presbiterianos, luteranos, aún bautistas, hay pastores homosexuales que están dirigiendo la iglesia? O sea, yo entro con mi bella esposa a la iglesia. Ahora mirar a un hombre entrar con un feo hombre, o una mujer con otra mujer, y así están dirigiendo las iglesias. Y nos está diciendo este pastor que ellos le están diciendo que lo que pasa, ellos creen en la Biblia, pero están cambiando la Biblia, porque dice que Pablo, los escritores, se equivocaron. Se equivocaron. Imagínense. Y no, la Biblia no contiene error. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que dice, así es. No es que lo han malinterpretado. Es que no sabían. Y lo están explicando y la gente lo está aceptando. Alguien puso el otro día uno de gente que están, un pastor gay, hablándole a la gente. ¿Y sabe cuál ejemplo usó tan drástico, tan abominable, tan... no sé qué palabra usar? No, mejor me callo porque no quiero pecar. ¿Sabe qué usó el ejemplo de Lázaro? Ya ve que Lázaro estaba sepultado. ¿Qué hizo Jesús? Llegó a la tumba y le dijo: ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Pues así dice que es también para ellos, que los homosexuales que se están escondiendo están como Lázaro dentro de la cueva, y que Jesús les dice que salgan a demostrar que son, o sea, salir del closet. Así, y ahí la gente aplaudiéndole, porque imagínense. Y él bien, según bien motivado, y la gente, entonces, Lázaro, sal fuera. ¡Hey, Pancracio, sal fuera! Ya deja de ser hombre y dale caso a tu inclinación sexual. Imagínense qué barbaridad, qué abominación. Y así están haciendo con la Biblia esta gente, negando su veracidad, negando su inerrancia, que se equivocaron los escritores, que Pablo no sabía. Imagínense, Pablo. Aparte del contexto, del resumen de la vida de Pablo, Pablo era un hombre estudiado, un teólogo, un erudito, sabía varios idiomas, conocía el hebreo, el griego, el arameo, un hombre sabio como no ha habido otro después de nuestro Señor Jesucristo y Salomón. Y aparte, lo más importante, lo más principal, que fue el Espíritu Santo que le dictó lo que tenía que escribir. Porque a diferencia de Pedro ante Pablo no era nada académicamente hablando. Pedro era un pescador que ni sabía escribir, bueno, sí sabía escribir porque escribió, pero no sabía hablar bien. ¿Se acuerda que le dicen: estos son galileos porque su forma de hablar los denuncia? O sea, no eran educados. Un pescador no es educado. Un campesino no es educado. Entonces, pero eso no le importó a Dios. Así como Pablo, un catedrático, un académico, un genio de conocimiento, eso ayudó en parte, pero lo más importante, lo indispensable fue el soplo del Espíritu Santo en Pablo,
y el soplo de Pedro para escribir la palabra de Dios. Estos hombres no se equivocaron. ¿Y sabe por qué? Porque no fue traído por voluntad, sino fue por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede equivocar. Amén. Si hubiera sido por voluntad humana, se hubieran equivocado. Por eso el versículo anterior dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron, escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso nos llega a mirar que en su inspiración, la palabra de Dios es infalible. ¿Qué significa infalible? ¿Qué entiende usted por la palabra infalible? No falla. A ver, diga conmigo, no falla. Que donde quiera que pega, entra, cambia la vida de la persona, del matrimonio. Es como la flecha de un buen arquero que la tira al blanco y pega sin errar. Así es la Biblia. La Biblia donde entra, cambia. La Biblia donde entra, transforma. Donde la Biblia entra, salva a la persona. Amén. Porque es infalible, no falla. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Su palabra siempre va a ser el efecto por el cual fue enviado, como nos dice en Isaías. Así como la lluvia cae, germina, moja la tierra, nace hierba, nace fruto, así mismo mi palabra va a ser la obra por cual yo la envié, dice Isaías. Hubo un hombre, quizás ya ha escuchado, no me acuerdo del nombre de él, allá en Inglaterra, que se propuso destruir la Biblia. Y él se atrevió a decir en público: prometo que de aquí a 50 años la Biblia va a dejar de existir. Y mire, ¿sabe que Dios tiene humor? A veces Dios hace cosas irónicas. ¿Saben qué sucedió a los 50 años? Él se murió, pero en su casa se hizo la primera imprenta, que imprimieron miles de Biblias. Esa es la ironía de Dios. Qué interesante, ¿verdad? 50 años él profetizó, entre comillas, que la Biblia iba a existir, y Dios se rió. Y va, con que sí, se muere. Y después se hizo la imprenta en Inglaterra más grande y se imprimieron miles, millones de Biblias. ¿Cómo? No van a poder detener el progreso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer, siempre va a ser la obra, siempre va a ser efectiva. Nada ni nadie la va a parar. Por eso es poderosa, es instrucción poderosa. También es instrucción poderosa por su utilidad. ¿Qué tan útil es la Biblia? Mire cómo dice el versículo, la segunda parte del versículo 16. ¿Y útil para qué? Enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire qué utilidad tan tremenda y maravillosa. O sea, es útil porque nos enseña la revelación de Dios, nos enseña el plan de Dios, nos enseña tantas cosas hermosas y maravillosas que podemos encontrar en ella. Nos enseña a acercarnos a Dios. Por eso, cuando usted no lee la Biblia, no aprende. Cuando usted lee la Biblia, aprende, o debería de aprender, depende con qué actitud lo hace. O sea que cuando yo no leo la Biblia, me estoy privando de aprender. Por eso tenemos que, en cierta manera, entender esto, que la palabra de Dios es útil para enseñar.
enseña a cualquier edad, a cualquier persona, no importa el sexo, no importa el estatus legal o el estatus social. Todo aquel que lee la Biblia, se acerca a la Biblia, aprende porque Él tiene el poder para enseñar. Amén. Pero también tiene el poder de suplicar, redarguye, o sea, nos redarguye. Y ahí es donde no nos gusta mucho. Redarguir es que nos llama la atención. ¿Cuántas veces le ha pasado que hace algo indebido, algo malo, y viene a su mente un texto bíblico o que dice no, y que no debería haber hecho eso? Por ejemplo, usted está viendo cosas que no debe de ver, estamos oyendo cosas que no debemos de escuchar, o estamos yendo a lugares que no debemos de ir, y en eso viene el versículo que dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y después, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, también arráncatelo. Y lo dice, porque es mejor entrar al cielo tuerto, o sea, sin un ojo, manco, sin manos, sin pie, pero no que todo tu cuerpo sea lanzado al lago de fuego. Ahí viene eso, nos da orgullo. Cuando el Espíritu Santo trae una escritura y nos dice que nuestra actitud está mal. No, pues cuando criticamos, vienen textos que dice que no hemos de criticar. O cuando, ay, me cae mal esa persona, y viene el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la Biblia redarguye, nos llama la atención. Pero lo más difícil que a veces no nos gusta es que nos corrige, nos enseña nuestro mal proceder, nuestro mal caminar, y nos enseña cómo debemos comportarnos mejor. Redarguye. Y también dice, y instruye para que seamos justos. Nos instruye para que seamos personas. Porque mire, la enseñanza es el aprendizaje. La instrucción es aprendizaje, pero también práctica. Muchas veces la enseñanza nada más trae la teoría, pero la instrucción trae teoría y demanda la práctica de lo que estamos aprendiendo, de lo que se nos ha enseñado. Por eso para instruir en justicia. Justicia es ser justos, ser santos, obedecer al Señor. Por eso tiene una autoridad tremenda. Amén. Nos beneficiamos a través de ella. Nos dice también ya la cuarta, entonces este sería el cuarto beneficio: transformación activa. O sea, transforma la vida de la persona, lo cual nada ni nadie puede transformar a una persona como lo hace la Biblia. Mire lo que dice el versículo 17. Primera parte: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sea una transformación activa que lleva a la perfección. La eficacia, porque es un poder que produce un cambio transformador. Y mire, a este momento lo apoyamos con Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? El corazón. Del corazón. ¿Y de dónde vienen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la borrachera, la mentira, la murmuración? ¿De dónde vienen todos los pecados? Del corazón. Del corazón. En el capítulo 15 de Mateo, Jesús critican a los apóstoles porque se pusieron a arrancar espigas, tenían hambre y no se lavaron las manos. Y los religiosos en el tiempo
tiempo se enfatizaban más lo de afuera que lo de adentro. Se enfatizaban más en cómo se miraba el plato, el vaso por fuera y no cómo estaba por dentro. Y comenzaron a criticarlo. Mira, tus discípulos no cumplen la tradición, no cumplen las reglas, las leyes. Se han comido con manos sucias. Y Jesús les dice, no todo, dice lo que dice. Jesús nos dice en el capítulo 15, lo que entra, dice, lo que entra por la boca no contamina al hombre, porque se va y se tira en la letrina. Dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón, y da la lista de diferentes pecados que salen del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. O sea, lo que usted y yo y comemos no nos contamina, hablando espiritualmente, nos puede hacer daño. Come muchas grasas, pues el colesterol se le va a aumentar, la diabetes, la presión, mucha sal. O sea, no nos contamina espiritualmente lo que comemos, pero sí nos daña físicamente. Pero lo más dañino es lo que sale del corazón. Por eso la palabra de Dios es una eficacia, un poder que produce un cambio. Porque mire, abarca todo el ser. Dice que es una espada de dos filos. Primero es viva y eficaz. Tiene vida. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Vida. Es vida, vida, vida. Y al ser vida es eficaz, no falla, da en el blanco, afecta, transforma, cambia. Porque es una espada de dos filos. Una espada de dos filos. Era la que los soldados romanos en ese tiempo usaban. Una espada de un solo filo no era muy eficaz, porque solamente para poder cortar al enemigo tenía que darle por el lado que tenía el filo. Pero en cambio una espada de dos filos, está en la batalla, imagínese usted en la batalla con una espada de dos filos. Viene uno acá, viene otro por acá. Usted podría hacer así, cortarlo, regresarla y cortar al otro. Para cualquier lado que usted diera, cortaba a la persona. La Biblia es así. Tiene dos lados, tiene dos filos. Uno que salva y otro que condena. Uno que recompensa y otro que da juicio. Porque por tus palabras, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Mateo, cuando hablan de que por Beelzebú echó fuera a los demonios y la blasfemia, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, eso es lo que hace la palabra de Dios. Salva, pero también condena. Recompensa, pero también da juicio. Trae bendición, pero también trae maldición. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el aspecto. Y miren, ¿y dónde se puede penetrar? ¿Hasta dónde es su alcance, su poder? Dice que penetra hasta partir el alma. Parte el alma, parte el espíritu, parte el cuerpo. O sea, el cuerpo es representado por las coyunturas y los tuétanos. Ese es el poder. Esa es la eficacia de la palabra. O sea, cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo vida. Cuando yo la predico, estoy predicando vida. No es tanto mi argumento, sino es el argumento que la Biblia me da. O sea, cualquier palabra o argumento que usted dicte o diga, lo respalda con un texto bíblico, tiene poder. Tiene poder. Muchos hablan de lo que saben, de lo inteligente que son, de la teología y tantas otras cosas, pero no usan la Biblia para respaldar sus argumentos. Eso es vano. Pero usted, con algo sencillo que diga y lo respalda con un texto bíblico, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder que transforma. Por eso, ¿y qué hace más la Biblia? Discierne, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. No está aquí, pero el versículo 13 de Hebreos 4:13 dice, porque todas las cosas están desnudas delante de aquel que vamos a dar cuentas. Dios todo lo ve y su palabra todo lo puede. Amén. Amén.
el propósito es darle gloria a Dios. O sea, la palabra de Dios, sea como la use, donde la use, siempre que la use es para que Dios sea glorificado. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. No enaltecerse porque usted sabe mucha Biblia o porque habló bonito, no. Sea como sea, usted cuando hable de Dios, cuando use la palabra de Dios, siempre den gloria a Dios, porque Él es el que nos ha bendecido con ella. Y la meta es la perfección y la santidad, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que es el versículo 6, no 9. Pero ya después lo investiga. Acuérdense, Filipenses 1:6 o 1:9. Según se me cambió el 6, pero después, ahorita no vamos a buscar. Pero ahí está, el 6 o el 9. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo la va a terminar? ¿Cuándo la va a perfeccionar? ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia. Cuando Él venga por su pueblo. Pero tenemos esperanzas. Segundo, un poder de transformación que activa, que lleva al servicio activo. Enteramente preparado ¿para qué? ¿Para qué? Toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Todos los hechos o el servicio que podamos realizar en el reino de Dios. ¿Sabía usted que nosotros pertenecemos al reino de Dios? Amén. Al reino de luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos trabajar en el reino de Dios en diferentes lugares. Por ejemplo, yo en este tiempo estoy enfocado en más de trabajar en el reino de Dios. ¿Dónde? Aquí en esta iglesia. Y los que trabajan en esta iglesia, hacen algo en esta iglesia, están trabajando en buenas obras en esta iglesia. Pero no solamente aquí es el reino de Dios, allá afuera también se puede hacer una diferencia. Allá afuera se puede obrar, servir a la gente, evangelizarlos, hablarles de Cristo, hacerles un favor, demostrar el espíritu cristiano. Allá se puede trabajar. Yo tengo, por el momento he estado solamente en una área ministerial, en toda buena obra, en el servicio a Dios. He estado solamente enfocado aquí en la iglesia. En un pasado, no solamente en la iglesia, tenía la oportunidad de ministrar en otros lugares. Ya meditando, ya tengo del 17, mayormente 19, como 5 años inactivo en ministrar en otros lugares, en enseñanza. Pero gracias a Dios que yo digo, Señor, yo quiero este año no solamente ministrar, servir en hacer buena obra en Templo de Benecer, sino en los lugares que Dios me abra puertas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tantas cosas que podemos compartir, que podemos ser de bendición para la vida de otras vidas, para otras personas. Ahora, aparte del pastorado, Dios me ha dado el ministerio de la enseñanza, que lo he pausado por más de 5 años. Pero este año le digo, Señor, tú me vas a conceder un año más de vida, un año clave. Cumplo mañana 5 años, aleluya. Así estoy como el versículo 9 y 6 se lo volteé. Ya ve que el 6 y el 9 se voltean. Un 6 lo voltea, ¿qué parece? O viceversa. Así mismo 50 volteo y son 5. Por eso si me van a agarrar un pastelito, póngale 0,5. Si me le ponen 50 va a haber problema. Si han hecho eso, vayan a cambiarlo. Digo, Señor, para mí es significativo. Hay gente que cumple 50 años y se ponen afligidos, tristes. ¿Y sabe qué? Yo comenzaré, Dios mediante, con una actitud positiva, porque le digo, Señor, llegar a los 50 años, como dice mi esposa, no cualquier persona. Porque hoy en día, ¿cuánta gente muere antes de los 40, de los 50? Hoy en noticias miré en el teléfono, en Google, una noticia de un artista famoso, no sé, un famoso, murió a los 50 años. Digo, wow, él ya murió, yo los cumplo mañana, entonces tengo el privilegio que Dios me va a llegar a ese nivel. Y para mí, 50 años, para usted quizás son muchos, pero para mí es el inicio, porque como decía un hermano, le voy a volver
voltear la cara a la moneda y en el otro lado de la moneda está desgastado, no hay nada, está nuevo. Entonces yo voy a comenzar, quiero comenzar una nueva vida, una perspectiva nueva, un enfoque nuevo, una visión nueva, un servicio nuevo. Amén. ¿Y cómo es Dios, verdad? Ayer en la reunión de pastores fui y ya se me abrió la oportunidad de comenzar a enseñar en 2 extensiones de área de vida. Sin buscarlo. Yo nunca busco púlpito, nunca busco nada. Yo nunca ando diciendo, hermano, a ver cuando me invitan. Antes cuando me invitan no acepto. Y ahí mire, sin querer, fui, me encuentro un hermano, Ambris, mucho tiempo sin verlo, ya no está enseñando, no hermana, pues mire, y usted estaría dispuesto, quiero comenzar una extensión aquí, y queremos que usted venga a ser el maestro, ¿no, hermana? Pues póngase de acuerdo con los líderes, y así vemos qué. Y luego llega el presbítero y dice, hermano Ambris, sabe que yo estoy ahorita comenzando mi doctorado, y voy a estar muy ocupado con una extensión de área diaria en mi iglesia, ¿me puede usted ayudar mientras yo estoy con el doctorado? Le digo, sí hermano, yo le ayudo. Ve, es Dios concediendo los deseos de mi corazón. Y yo sé que ahí no va a parar. Ya no va a parar. No, y hay otras cosas más que no quiero caer en la presunción o presumir. Pero ese es Dios. Por eso, 50 años para mí es la oportunidad de hacer mejor para el Señor. Los otros 50 que me quedan. ¿Se acuerda que siempre he dicho que voy a vivir 100 años, verdad? Entonces, por eso le cambio la manera. Le hablaba ya de mi suegro, ayer cumplió mi suegro años. Y le digo, suegro, ¿y usted cuántos cumplió? Dice, pues gracias a Dios el número perfecto. Dice 77. Yo, wow. Pues que Dios le conceda otros, aunque Dios le conceda llegar a los 87, a los 97, a los 107. Ya digo, ya, para de ahí para allá. Le gustó 87 y 97 porque el papá de mi suegro murió a los 98 años. Y así como se ve, yo creo que le va a llegar o va a pasar. Le digo, bueno, suegro, yo le digo, yo siempre he dicho que quiero vivir 100 años. Pero ¿sabe qué? Si Dios no quiere, si Dios no me quiere conceder los 100 años, me conformo con 97. Pero saludable y activo, porque por eso, toda buena obra. Entonces la palabra de Dios me ayuda a mí a estar aquí. La palabra de Dios me ayuda a mí y a usted también a estar aquí. Por eso la palabra de Dios nos ordena a tener buenas obras. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Segundo, las buenas obras no salvan, sino son fruto de que somos salvos. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una persona que no acepta a Cristo no se salva por las buenas obras. Se salva por la fe en Cristo Jesús. Es por gracia, no por obras. Pero después de que somos salvos, tenemos que demostrar que somos salvos, demostrándolo a través de nuestras buenas obras. Por eso, mi hermano, si usted quiere servir al Señor más este año o los años que Dios nos dé, tenemos que agarrarnos, tenemos que meternos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos ayude a poder servir a Dios lo mejor en la obra de Él, en la iglesia y fuera de la iglesia, donde Dios nos permite, nos dé la bendición de poder hacerlo. Porque si no, vamos a ¿cómo se dice? Vamos a darle cuentas a Dios de lo que dones, talentos que Él nos ha dado y no los estamos usando. Pero acuérdense, necesitamos ser hombres y mujeres que no solamente leamos, sino que también meditemos y sobre todo que practiquemos lo que la Biblia dice. Ya para concluir, no darle importancia a la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? No habrá beneficios. Cuando usted y yo no le damos el lugar a la palabra de Dios, no
vamos a tener los beneficios. No vamos a tener las bendiciones. ¿Quién se perjudica? ¿Dios? No. ¿La palabra de Dios? No. Usted y yo somos los perjudicados cuando no nos metemos a estudiar, no nos metemos a leer la palabra de Dios. Nosotros nos perjudicamos. Por eso pasan tantas cosas en las vidas de las personas, en los matrimonios, en las familias, porque no se afianzan en la palabra de Dios. Darle lugar importante a la palabra de Dios traerá muchos beneficios acompañados con muchas bendiciones. Muchas bendiciones. ¿Verdad que todos queremos bendiciones? Amén. Pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres que busquemos a Dios en oración. Busquemos la palabra de Dios para nuestro bien y nuestro provecho. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por todas tus misericordias, todas tus bondades, todo lo que tú has hecho. Gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por tu palabra, Señor, que la tenemos con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que es esa medicina para cualquier enfermedad del cuerpo, del alma y del espíritu. Yo te pido, Señor, que seamos hombres y mujeres que busquemos de ti, que seamos hombres y mujeres que nos empapemos con tu palabra, que busquemos tu palabra, que nos acerquemos a tu palabra, que podamos nosotros, Señor, leerla, meditarla y sobre todo practicarla. Sí, Padre Santo, porque yo soy el que me beneficia. Por eso provoca, mi Dios, a darnos ese deseo, ese anhelo, esa pasión por leer tu palabra, por estudiar tu palabra, por practicar tu palabra, Señor. Porque yo soy el que me beneficio, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos. Levanta, Señor, ese interés, esa pasión, esa hambre por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Porque solamente tú eres digno, tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor un momento.